Hermanos. Gloria a Dios. Cristo es el pan de vida. Siempre que nos alimentamos de la palabra de Dios, de nuestro Señor, es el pan. Es el pan que no nos engorda físicamente, sino que nos nutre para estar cimentados en la palabra que Dios nos ha dado, cimentados con la palabra verdadera y entendiéndola. ¿Quién nos ayuda a entenderla? Nuestro Señor. También nos dice que estudiemos, pero la palabra siempre el Señor nos guía, nos dice cómo leer, cómo estudiar, cómo entenderla. Tenemos ese privilegio, además de todo lo que el Señor nos ha dado, de que Él nos va guiando para entender su palabra. Jesús es nuestro alimento. ¿Por qué Jesús dijo eso en el versículo 35? Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué milagro ocurrió antes de esto? ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Vamos a leer Juan, versículos 1, 2 y 5. Bueno, voy a leerlos. Juan 6, versículo 1. Pasadas estas cosas, fuese Jesús de la otra parte de la mar de Galilea, que es Tiberias, y seguíale grande multitud, porque veían sus señales que hacía en los enfermos, y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Amén. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aquí vemos en esta parte cuando el Señor le preguntó a los discípulos que de dónde iban a sacar pan para alimentar a toda esa multitud que había. Lo fueron a escuchar al desierto y eran miles de personas, contando solo los varones, no contaban a las mujeres ni a los niños. Entonces era una multitud. ¿Y qué le dijo uno de los discípulos? Señor, ni con 200 denarios podemos alimentar a todos estos. 200 denarios era muchísimo dinero en ese tiempo, era el sueldo de un año. Entonces ellos decían: ¿cómo vamos a hacer esto? No se puede. El versículo 10 dice, del mismo capítulo 6. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y recostáronse como un número de 5,000 varones, sin contarnos las mujeres y los niños, que siempre somos más. Jesús se da cuenta que era mucha gente, y Felipe le dijo: no podemos. Luego el Señor hace el milagro de multiplicar los peces y el pan. Todos comieron. Y si recordamos, ellos comieron a hartarse. Dicen que todo lo dejaron ahí, que recogieron 12 cestas, si mal no recuerdo, todavía de lo que sobró. Ahora si nos vamos a cuando los judíos comieron las codornices, que le pidieron a Dios, que ya estaban hartos del maná, y le pidieron codornices. ¿Y cómo comieron ellos esas codornices? Dice que se atoraban y que se las metían así, que aunque no podían ya masticar, ellos se las metían, se metían la carne, les salía por la nariz, les salía por la boca, todo eso, porque ya estaban saciados, pero ellos querían seguir comiendo más y más y más. A veces así somos con nuestro Señor. El Señor nos da y nosotros: Señor, pero yo quiero más. ¿Y qué nos dice el Señor? Con lo que tienes te basta. Bástate mi gracia, dice el Señor. Pero nosotros muchas veces actuamos como los judíos de esa época, que se hartaron. ¿Y cuántos murieron? Muchísimos murieron por querer comer de más, por querer tener de más. No, yo quiero comer más.
quién sabe hasta cuándo Dios vaya a volver a mandar codornices, mejor ahorita me voy a hartar. Pero esa hartazón les costó la vida a muchos de ellos. Entonces nosotros debemos de comportarnos como Dios nos manda, porque a veces queremos exigirle a Dios más y más y más, y el Señor sabe qué darnos, cómo dárnoslo y cuándo darlo, pero no exigirle al Señor, Señor, yo quiero más, porque nos puede pasar lo que les pasó a los judíos, que de tanta ambición de querer hartarse más, murieron muchísimos. Versículo 14 del 6 dice: aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ellos se dieron cuenta cuando el Señor multiplicó los peces y los panes, que era verdaderamente el Hijo de Dios. Según ellos, eso reconocieron en ese momento, que era el profeta que había de venir. Dice el versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba de la otra parte de la mar, como vio que no había allí otra navecilla, sino una, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en ella, sino que sus discípulos se habían ido solos. Cuando esta gente se da cuenta que Jesús no estaba, corrieron a seguirlo. Dijeron: ¿a dónde está Jesús? Vieron que ya la barquilla no estaba y se dieron toda la vuelta, fueron corriendo para seguirlo a donde él había ido. Y sí, lo alcanzaron, lo encontraron. Señor, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué nos dejaste? ¿No nos avisaste a qué horas ibas a salir? Ellos estaban muy preocupados por nuestro Señor, de que a dónde se había ido. Dice el versículo 23, y que otras navecillas habían arribado de Tiberas junto al lugar donde habían comido el pan después de haber el Señor dado gracias. Versículo 24, como vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos en las navecillas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Ellos llegaron a la otra parte del mar buscando a Jesús y diciéndole: Señor, nos dejaste, ¿por qué no nos avisaste? Pero ¿por qué buscaban al Señor? Porque era nuestro Dios Todopoderoso, se dieron cuenta que era el Mesías, o porque les había dado de comer. ¿Cuál fue la razón? La comida. La comida. Así es, ellos según lo estaban siguiendo porque se dieron cuenta que era el Mesías. Dicen: ay, es el Mesías, vamos a seguirlo. Pero el versículo 26 dice: respondiéndole Jesús, dijo: de cierto os digo, que me buscáis porque habéis visto las señales, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis, o sea, se hartaron. Ese es el motivo que Jesús les dice, que ellos estaban buscando la comida. El día anterior comieron gratis, desayuno, comida y cena, y sobró. Entonces, cuando ellos se dan cuenta al otro día que Jesús no está, dicen: ¿a dónde se fue? Se preocuparon, se alertaron, dicen: no, pues vamos a buscarlo. Dijeron: está allá, y corrieron a seguirlo. ¿Por qué? Porque querían comer más, porque había comida gratis. Era un día que no iban a trabajar y que iban a comer, y iban a comer hasta hartarse. Entonces, el día que seguían, dijeron: igual, de aquí somos, como dicen muchas veces los jóvenes, de aquí somos, de aquí soy, de aquí me agarro, de aquí tengo comida gratis. ¿Cuánto tiempo? Pues si es el Mesías, nos va a alimentar toda la vida, ya no vamos a trabajar, no vamos a hacer nada, vamos a estar descansando, porque el Mesías es el Salvador y nos va a quitar toda la tribulación del trabajo. Eso es lo que ellos pensaron. El Señor ya nos va, como dicen los jóvenes: mi papá me mantiene, así dijeron los judíos. El Señor me va a mantener, mi papito me va a mantener. El versículo 27 dice: trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece,
la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, que es Dios. Aquí, ¿qué les dijo? No trabajar por la comida que perece. ¿Por qué debemos de trabajar? Sí trabajamos porque tenemos que vivir, ¿no? Pero por la comida que nos da vida eterna, y esa comida es la palabra de nuestro Dios, es nuestro Señor. Ellos estaban buscando la comida, no estaban buscando al Señor. Ellos decían, otro día de comida gratis, voy a comer gratis y ya me ahorro ir a trabajar, como bastante, me recuesto en el pasto y al otro día lo mismo. Ellos pensaron que así iba a ser todo ese tiempo. No pensaron que Jesús era el Cristo que iba a ser crucificado. Ellos decían, no, vamos a comer todo. Y decían que le creían, que lo amaban, lo seguían. Dijeron muchas cosas. El versículo 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. O sea, nos da vida eterna, vida espiritual. Es lo que nos da el Señor. Vamos a morir algún día si Cristo no viene antes, pero sabemos que Él nos va a levantar cuando venga por todo su pueblo. El 35 dice, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que en mí cree nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed. Nosotros creemos en el Señor y tenemos hambre y tenemos sed. Pero Él habla de cuando ya estemos allá con Él, que ya todos estemos reunidos, ya no volveremos a tener hambre, no volveremos a tener sed física. Pero ahora hay que buscarlo espiritualmente, leer siempre la palabra, buscar su rostro, estar en oración, estar en comunión con Él, y el Señor nos habla, el Señor nos guía a hacer lo correcto siempre. Él nos va guiando en todo lo que hacemos. El versículo, vamos a leer Juan 4:14. ¿Alguien que guste leerlo? Juan 4:14. Amén. Gloria a Dios. 35. El que a mí viene nunca tendrá hambre ni sed. Recordamos a la mujer samaritana. La mujer samaritana, Jesús llegó al pozo al mediodía, porque la mujer samaritana a esa hora iba porque ya nadie estaba en el pozo. Nadie la iba a molestar, nadie le iba a injuriar, a apedrear, porque por eso ella no iba temprano como iban las otras mujeres, porque las otras mujeres la repudiaban, la apedreaban, la maltrataban, la trataban muy mal. Entonces ella iba a las 12, a la hora que está el solazo, pero bueno. Y ella llegaba a esa hora, caminaba kilómetros para llegar al pozo. Y Jesús sabía que ella llegaba a esa hora. Jesús sabía que ella estaba allí y que ella estaba necesitada de Él, que ella necesitaba de Jesús. Ella estaba sola, era una mujer que había tenido 5 maridos y con el que vivía no era su marido. Cuando ella llega al pozo, Jesús le dice, mujer, dame de beber. Y ella le dice, ¿tú me hablas a mí que soy samaritana? ¿Por qué? Porque no les hablaban, los tenían por inmundos a los samaritanos porque eran mezcla. Y ya el Señor le dice que Él le daría a ella agua para vida eterna. Y ella le dice, ¿cómo, Señor? Y el Señor le empieza a decir su vida. Tantos maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Cuando ella oyó eso, le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y el Señor le dice que Él era el Mesías que había de venir. Y ella lo creyó. Al instante ella creyó eso. No se puso, ay, ¿qué vas a hacer tú el Mesías?
y eres un judío, ¿no? De los samaritanos va a venir, no se puso a defender su mezcla. Ella le creyó. ¿Y qué hizo? Dejó el cántaro y se fue corriendo al pueblo, a Samaria, a decirle a todos. Ahí no tuvo vergüenza, que me ha dicho que 5 he tenido y al que ahora tengo no es mi marido. Pero ella iba gozosa porque había encontrado al Maestro, porque había encontrado a Jesús el Salvador. Ella no tuvo pena. ¿Por qué? Porque el Señor cambió su corazón en ese instante. El Señor le habló también, le habló tan calmado, con esa paz que solo el Señor sabe dar. Y el Señor le dijo que estaba perdonada, ella lo entendió. Ella corrió a decirle a todos que 5 maridos he tenido y el que ahora tengo no es, y Jesús me ha dicho todo. El Mesías, decía ella, me ha dicho todo, y es el Mesías. Y todos fueron a verlo, los samaritanos, que no se llevaban con los judíos. Y fueron, y creyeron más los samaritanos que los judíos. Como su pueblo no le creyó, pero los samaritanos sí le decían a la mujer, mujer, ya no nos digas, ya creemos porque lo hemos visto, ya sabemos que es el Mesías. En otro lugar que no eran bien recibidos los judíos, fue bien recibido nuestro Señor. Ahora nosotros, ¿cómo está nuestra condición, nuestra comunión con Dios, con nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo estamos? ¿Realmente hablamos con Él? ¿Realmente le creemos a su palabra? ¿Realmente hacemos lo que Él dice? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Aún siendo cristianos, muchos no lo hacen, muchos no lo hacemos. Y si pensamos que porque venimos a la iglesia somos salvos, estamos equivocados. Porque ¿qué nos manda el Señor? A perdonar, nos hagan lo que nos hagan, nos digan lo que nos digan, no guardar rencor en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si Cristo viene, me va a decir, Selene, te quedas porque odias a tus hermanos. Y eso no es correcto. ¿Cómo nos sentiríamos cada uno de nosotros que por enemistad o por odiar a un vecino, que nada más escuchemos, ya Cristo vino? No ha venido porque yo sigo aquí. Sí vino, pero te quedaste. Eso es algo triste. Le pasó a los judíos. Esperaban al Mesías, llegó y no lo recibieron, no creyeron en él. Lo siguen esperando hoy en día. ¿Y a quién van a recibir? Al anticristo. A ese sí lo van a recibir con los brazos abiertos. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo libre? ¿Estamos orando por todos? ¿Estamos llevando la palabra? La samaritana no tuvo vergüenza. Ella fue y dijo lo que era, que la mayoría ya lo sabía, pero ella lo dijo sin pena. ¿Por qué? Porque sintió el perdón de Dios. Dios ya me perdonó. Eso fue lo que ella sintió. Dice el Señor, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene, no le echo fuera. Jamás nos va a echar fuera el Señor. Hay hermanos que se han apartado y regresan y se reconcilian con Dios y el Señor los recibe. El Señor nos recibe. Yo conocí al Señor muy joven y me aparté, pero cuando regresé el Señor me recibió con los brazos abiertos. Y gloria a Dios porque aún sigo aquí, porque aún sigo buscándole, porque aprendí que allá afuera en el mundo todo es feo, todo es horrible. Los jóvenes se deslumbran con las cosas de allá afuera, pero solo es un brillo pasajero. Y nos hacemos adultos, hermanos, y vamos envejeciendo. En nuestra juventud hay que darle nuestra vida al Señor. Dice una palabra, un canto, da lo mejor al Maestro. Y le queremos venir a dar ya lo último que nos queda. Démosle lo mejor, denle su juventud a los jóvenes. Sirvan al Señor porque tienen las fuerzas y la energía.
Ya los que somos mayores vamos perdiendo la fuerza, pero no el amor al Señor. Nunca perdemos el amor hacia el Señor porque sabemos de dónde nos ha sacado, porque sabemos todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Seamos como la samaritana, agradecidos, que ella dijo, me ha dicho todo lo que he hecho. Ella se admiró de que un judío le hablara. Dice, pero ¿cómo me está hablando un judío? Y nosotros a veces que vemos un hermano que se fue y a lo mejor ese hermano quiere regresar y, no te voy a hablar porque tú eres pecador. No, todos nos hemos equivocado y a todos tenemos que hablarles de la palabra, decirles que Dios los sigue amando y que Dios los sigue esperando y que mientras hay vida, hay esperanza. Ya después de que morimos, ya no hay nada que hacer. Si fuimos del Señor, estaremos con Él, pero si no lo fuimos, ya sabemos cada uno de nosotros a dónde estaremos. Entonces siempre buscando a Dios con todo nuestro corazón, y a diario nos equivocamos, hermanos, a diario. Entonces, a diario pedirle perdón a Dios. Siempre a veces nos enojamos alocadamente, nada más porque sí, o me puse de mal humor por el calor y le contestamos mal a alguien cerca. Imagínense si nuestro Señor se enojara con nosotros cada vez que hacemos algo. No, ya estaríamos como las hormigas. Cuando yo era niña, y siento que fui mala, aplastaba a las hormigas, a las rojas. Así nos va a hacer el Señor, nos va a decir, ya, ahí quedas. O sea, somos somos malos. El Señor es el que nos ha corregido. Porque casi siempre que, esa me cae gorda y ese me cae mal. Yo a veces he escuchado a gente que dice, es que nada más oír su vocecita ya me pone de mal humor. Y yo le he preguntado a las personas, ¿y qué te hizo? Nada. O sea, nada más porque sí. Imagínense si Dios fuera así, que nada más por mi voz diga, esa voz de la hermana me molesta al oído, la voy a quitar. No, el Señor es misericordioso. ¿Cuántos defectos no tenemos cada uno de nosotros? Tenemos muchísimos, muchísimos defectos. Y eso que el Señor ya ha quitado muchos. Así que imaginémonos cómo estamos. Busquemos al Señor. Le decían los judíos al Señor cuando el Señor les dice, me buscaron porque se hartaron, pero no porque crean en mí. Y ya de ahí se enojaron y ya todo contra Él. Empezaron a echarles pleitos. Y no, ¿y tú qué? ¿Por qué dices que eres el Mesías? Como les dejó de dar de comer, les dijo, ya no le voy a dar de comer. No, pues tú no eres el Mesías. Tú no eres. ¿Y cómo hicieron los judíos? Cuando el Señor, no, queremos comer. Bueno, ahí les va, y murieron muchos. Y a veces nosotros decimos al Señor, Señor, es que yo quiero esto, esto y esto, dámelo. Y el Señor dice, no, que me lo des. ¿A cuántos les ha dado que se saquen la lotería? Porque le insisten y le insisten y le insisten. Yo sí he escuchado testimonios de eso. Y se sacan la lotería. Dejan de ir a la iglesia, dejan de buscar al Señor, se compran casa, carro, se van de viaje. Y he escuchado los testimonios que dan otras personas, que en ese viaje murieron todos. Entonces, por un rato de placer, perder la salvación que el Señor nos ha dado, creo que no está bien para nosotros, porque es algo que nosotros decidimos. Nosotros decidimos si estamos con Dios o nosotros decidimos si nos vamos al mundo. Y el mundo es muy llamativo, y más para los jóvenes. El mundo brilla para los jóvenes. Es algo nuevo, con los bailes, con la bebida alcohólica, con tantas cosas que hay en el mundo para los jóvenes ahora, y tanta perversión, porque antes no era todo lo que se oye ahora. Los jóvenes sí están en peligro si no buscan a Dios. Hay cosas terribles allá afuera, y unas canciones tan horrendas que yo nada más escuchar, y luego he escuchado que cristianos cambian la música, cristianos, los pastores, cambian la música esa del mundo, le ponen la música, pero cambian la letra.
Y dice uno, ¿qué les pasa? No, pues todos nosotros es meternos a leer la palabra, entender la palabra, vivir la palabra tal como Dios manda. No equivocarnos, no decir, pues aquí dice esto, pero yo le voy a acomodar otra cosa. Le voy a acomodar lo que a mí me conviene. Eso está mal. No podemos quitar la palabra de Dios. La palabra de Dios tal cual está, así la dejamos y así la tenemos que vivir. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado todos nosotros? Porque yo no les voy a decir, yo no me he equivocado, sí me he equivocado. Pero ahí, cuando nosotros leemos la palabra y la entendemos y sabemos que esa es la verdadera palabra de Dios, ¿quién viene a decirnos que estamos mal? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice, hey, esto que tú estás entendiendo no va. Investiga, vete a los demás versos, porque eso que vas a decir no es. Y si no tenemos la guía del Espíritu Santo, ¿qué vamos a decir? Lo que no es. ¿Y qué vamos a hacer con la iglesia? Perderla. ¿Y quién va a tener la culpa? ¿Yo que les esté diciendo algo que no es? ¿O ustedes? ¿Quiénes creen ustedes que se queda con la culpa? Todos. Yo por decirlo mal y ustedes por decir, me quedo con lo que me dijo. Porque si leemos la palabra, sabemos cuando alguien está diciendo algo que no es. Debemos estar muy alertas a todo esto, muy alertas a cómo escuchamos y a quién escuchamos. Y el Espíritu Santo siempre nos mantiene alerta, hermanos. Siempre, siempre, siempre. Cuando nosotros escuchamos algo o vemos algo de algún hermano, siempre la alerta. Y así, pero, ¿quién nos habla la palabra verdadera? La Biblia. Leemos la Biblia y lo que no entendemos, buscamos qué significa, nos vamos al diccionario bíblico o nos vamos al diccionario de la escuela, que también explica lo que significa cada palabra, y nos ponemos a estudiar todo. Sí, es cansado, porque sí nos cansa. Yo a veces me pongo a buscar un versículo y encuentro tantas cosas, y luego digo, no, ya hasta aquí le dejo, porque si no voy a encontrar muchísimos y se hace uno bolas también. Entonces, busquemos a Dios como debe de ser y no busquemos a Dios por conveniencia. Dios me da mi comida, Dios me da mi calzado, Dios me da esto, Dios me da aquello, por eso lo sigo. Nosotros seguimos a Dios, creo que todos nosotros, por gratitud a todo lo que ha hecho en nuestras vidas, por gratitud de que nos dio la salvación, por gratitud que nos sacó de un mundo, en mi caso un mundo horrible, un mundo de hechicería, un mundo de brujería, un mundo de espiritismo, y que nosotros creíamos que eso era bueno. ¿Por qué? Porque el enemigo se disfraza como ángel de luz, y esta alerta va mucho para los jóvenes. Jóvenes, el enemigo se disfraza como ángel de luz. Aprendan a discernir. ¿Cómo van a aprender a discernir? Leyendo la palabra, orando y pidiéndole al Espíritu Santo que los guíe siempre. Cuando ustedes tienen al Espíritu Santo, siempre les va a guiar y les va a decir, aléjate de aquí porque eso está mal. ¿A cuántos de nosotros, adultos, el Espíritu Santo nos ha librado de muchas cosas? El Espíritu Santo nos dice, hey, ahí no. El Espíritu Santo nos cuida, el Espíritu Santo nos guía. A veces vamos con una persona y nos dice, no vayas, ya luego entendemos. Tener comunión con el Espíritu Santo, porque es el que nos dice las cosas, qué hacerlas, cómo hacerlas. El que está con nosotros aquí es el Espíritu Santo. Lleva nuestras oraciones y trae las respuestas. Y ese es
un regalo hermoso. Jesús ascendió, subió, está sentado a la diestra del Padre. Pero ¿quién es el que está aquí con nosotros? El Espíritu Santo. Y Él es el que nos guía, hermanos, y nos habla. Se los digo por experiencia, nos habla. A mí me ha librado de muchas cosas, porque me dice, eso no, eso tampoco. Y muchas veces le contesto, pero esto está bien. Tiene que haber una explicación más clara. Lee tal versículo, leo y entiendo. Pero imagínense si no nos habla el Espíritu Santo, si no estamos en comunión con el Señor, ¿cómo vamos a saber qué está pasando? ¿Cómo vamos a saber qué pasa? Parece trivial o no sé para algunas personas, pero no. Y oremos al Espíritu Santo, porque ¿quién está aquí con nosotros? El Espíritu Santo. Él es el que nos guía. Por eso les digo que el Espíritu Santo sí nos habla, sí nos guía, sí nos dice qué hacer, sí nos dice qué no hacer. Siempre está guiándonos. Y a veces nuestra carne se levanta y dice, no, pero yo no me voy a dejar. Y dice el Espíritu Santo, tranquila, que las cosas las arreglo yo. Y así es, las cosas las arregla el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo. Nadie más. Solo Dios. Primero, el Señor vino a morir por nosotros, se fue, pero dijo, no los dejaré huérfanos, dejaré al Espíritu Santo con ustedes. Y aquí está en medio de nosotros y con nosotros. Y siempre nos va a guiar, hermanos. Siempre, siempre. No olvidemos eso. Y nos va a decir lo que Él quiera, no lo que nosotros querramos. Y nos va a hablar cuando Él quiera también. No cuando nosotros digamos, es que yo quiero que me hables ahorita, como muchos dicen, ¿no? Es que yo te exijo. ¿Cómo le vamos a exigir a Dios? No se puede y no se debe. Si el Señor dice, te enfermaste porque yo lo permití, pues ya nada más, Señor, dame fuerzas y ayúdame a pasar esto. Siempre, siempre pasar las cosas. Vamos a trabajar mejor, pero el Señor también nos ordena a trabajar para ganarnos la comida. También lo ordena. Hay que trabajar. El que no trabaja, no come. Así es. Entonces tenemos que trabajar para nosotros, para lo que necesitamos físicamente, y el Señor no nos va a dejar nunca sin el vestir, sin el calzar y sin la comida. Jamás nos va a dejar sin comer. Se los digo por experiencia. Creo que todos ustedes tienen esa experiencia también. Jamás nos ha dejado sin comer. Nunca. Y comida que ha salido mal o amarga, el Señor la compone. Entonces, confiemos en Dios. Confiar en Dios de que Él es el que provee todo lo que necesitamos. Nunca nos va a dar menos y nunca nos va a dar más. Él sabe qué darnos a cada uno de nosotros. Hay hermanos que les dan muchísimo. Comentaba nuestro hermano pastor, o comenta algunas veces, de la Colgate, que él dijo, no, voy a dar el 10% de todo, y ayudó a muchísima gente. El Señor le dio muchísimo dinero. Hizo que todo lo que él vendía se vendiera muchísimo, le fue muy bien. Todo perfecto. ¿Pero por qué? Porque este hermano le amaba con todo su corazón y le servía con amor. Entonces, hermanos, busquemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe y con todo el amor que hay en nosotros para con Él, porque por Él es que vivimos y por Él estamos aquí, todos nosotros, por su gracia y por su misericordia. Dios les bendiga. Le damos lugar a nuestro hermano pastor para despedirnos.